Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué tienen en común estas palabras? Todas fueron escritas por el apóstol Pablo tras las rejas. Por más oscuras que parezcan las circunstancias, Dios cumple sus propósitos. Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. Es sumamente importante que nosotros celebremos una y otra vez lo que Dios está haciendo en medio nuestro. No podemos dejar de celebrar. Es importante que nos demos cuenta también de cuál es nuestro lugar dentro del drama de la redención. Porque si tú estás en Cristo, yo quiero que tú sepas que tú tienes todos los ingredientes necesarios para que puedas vivir con propósito, poder y perspectiva. Así que quiero pedirles que busquen en sus Biblias en Efesios 3. Estamos en la tercera semana de nuestra serie Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. En esta serie estamos estudiando pues varias cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pues a pesar de todos los temas diferentes en cada carta, mi deseo es que nosotros entendamos algo bien básico pero bien importante. Dios va a cumplir sus propósitos. No hay quien pueda atravesarse. No hay quien pueda oponerse. Dios va a cumplir sus propósitos sin importar las circunstancias en que nosotros nos encontremos. Bueno, el capítulo 3, igual que los primeros dos capítulos, es de larga duración. Sin embargo, hoy yo quiero hacer algo diferente. Hoy yo quiero que leamos juntos los versos 13 al 19 y que hagamos esa lectura de pie. Podemos estar de pie. De vez en cuando es bueno recordar que el momento en que estamos frente a la palabra perfecta e inspirada de Dios, el Señor nos está hablando sin ningún filtro. Yo le predico y ore por mí para que yo pueda predicar correctamente, pero cuando leemos la palabra del Señor, el Señor nos está hablando directa e indudablemente. Así que a veces me gusta hacer este gesto para que recordemos quién se está dirigiendo a nosotros ahora mismo. Si usted no tiene la versión Nueva Biblia de las Américas, porque quisiera que todos los leyéramos juntos en voz alta, pues puede leer el pasaje que tenemos en pantalla. Quiero que sepa algo. Vamos a estar haciendo esta lectura de la Nueva Biblia de las Américas. Cuando yo exponga el capítulo, voy a exponerlo de una versión diferente y le voy a explicar por qué. ¿Están conmigo? Bueno, pues vamos a leer Efesios 3, 13 al 19. 1, 2 y 3. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Palabra del Señor.
Manténganse de pie mientras oramos al Señor. Padre amado, pedimos que tu Espíritu abra nuestros ojos en esta mañana. Ayúdanos a entender, Señor, de dónde es que viene el gozo, de dónde es que viene el poder, de dónde es que viene el entusiasmo para vivir para ti en todo tiempo, Señor. Cuando nos va bien y cuando nos va mal. Ayúdanos también, Señor, a darnos cuenta de esta posición privilegiada que nos has dado. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que tú nos has reclutado para una misión de una importancia que nosotros no podemos entender, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de que somos parte de un drama a nivel universal y de que tenemos, Señor, una nube de testigos que son espectadores de todas las decisiones que nosotros estamos tomando. Ayúdanos a darnos cuenta de eso, Señor. Pedimos que nuestras vidas muestren que tú eres nuestro mayor tesoro y que también nosotros mostremos tu gloria tanto a ángeles como a demonios, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Lo bueno de ser cincuentón. Y no hay tantas bendiciones, pero bueno. Lo bueno de ser cincuentón es que yo he vivido lo suficiente como para ver varias modas llegar, irse y volver. Pues cuando yo era rockero en los años 80, me ponía, no me siento sincero usando esta palabra, pero si yo uso la palabra puertorriqueña, muchos de ustedes no me van a entender. Pues yo me ponía los jeans, lo que nosotros puertorriqueños llamamos maones. Pues yo me ponía los jeans despintados con cloro. ¿Quién despintó sus maones con cloro? Con los huecos en las rodillas, me los ponía. Y algo más que estaba en moda para ese tiempo era lo que nosotros llamábamos tubearlo. Nosotros nos poníamos eso así de pegado. Los patiflacos nos veíamos hermosos con eso. Y yo obligaba a mamá a coserlos para que me quedaran bien pegados. Después llegaron los años 90 y los años 2000 y por gracia del Señor los pantalones se pusieron más holgados. Amén. Entonces hace unos 10 años volvieron los famosos skinny jeans. Si usted se pregunta si yo me los llegué a poner o no, no quiero hablar de eso ahora mismo. Ahora, por gracia del Señor, la tendencia es que se están poniendo holgados otra vez, ¿verdad? ¿Quiénes dan gracias al Señor? Vivir para estar de moda es demasiado agotador. De esa misma manera, si nosotros vivimos para buscar la aprobación de la sociedad que nos está rodeando, nosotros nunca vamos a salir de esa trampa. Nunca vamos a salir. Hay modas, inclusive dentro de la iglesia. Yo he visto como muchas prácticas entran en moda y salen de moda. ¿Se acuerdan de la pulserita What Would Jesus Do? La WWJD. Me acuerdo de eso. Que si hacer la escolaridad de los niños en el hogar, lo que llamamos el homeschooling, o si en vez de tener novio, pues practicar el llamado cortejo bíblico, etcétera, etcétera. Modas van, modas vienen. Mire, en cuanto a todas esas prácticas, si usted tiene la convicción en su corazón de que usted quiere hacer eso para honrar a su Salvador, adelante. Para Dios lo hace. Ahora, si usted lo hace por la motivación incorrecta, o sea, si usted lo hace porque ve que sus amigos en la iglesia lo están haciendo, o si usted hace eso porque usted espera, porque usted cree que Dios le va a deber unos resultados en específico con esa práctica. Entonces, si las cosas no salen de acuerdo a tus expectativas, o cuando esas prácticas pasen de moda, o cuando la sociedad ya no vea esa práctica con buenos ojos, usted va a abandonar esas prácticas o puede hasta terminar teniendo una crisis de fe. No estoy exagerando, lo he visto una y otra vez. La peor razón posible para nosotros servir a Dios es que esté de moda o que la cultura lo favorezca.
A veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo por eso. Pero esa es la peor razón posible para nosotros servir al Señor. Nuestra vida espiritual no puede depender de más nada que no sea el poder de Dios. No se preocupe, no voy a hacer cosas locas, no voy a empezar a correr a imponer manos, pero nosotros necesitamos vivir con el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para vivir. Porque mire, no podemos irnos con lo que la sociedad ve como aceptable. En los tiempos de antes, la vida cristiana era vista positivamente por la sociedad. Era bueno para usted socialmente ser cristiano, ser creyente. Pero bueno, de ahí pasó a verse como algo neutral y ahora se está empezando a ver como algo negativo. Y yo no creo que va a mejorar de aquí a que venga el Señor. Yo no creo que va a mejorar. Así que, ¿cómo nosotros podemos mantener una fe firme y constante cuando la vida cristiana cae en desgracia a los ojos de la sociedad? Efesios 3 nos enseña que Dios nos da poder cuando entendemos y experimentamos juntos el amor de Jesús. Esa es la fuente de nuestro poder. Experimentar y entender juntos el amor de Jesús. Bueno, como les dije, voy a exponer este capítulo usando la versión Nueva Traducción Viviente, que no es una versión formal o literal, es una paráfrasis. En vez de estar traduciendo palabra por palabra, más bien traduce frase por frase, pensamiento por pensamiento. El 99% de las veces yo prefiero predicar de una versión de la Biblia que sea formal y literal. Y aunque dé trabajo, mire, es bueno para nosotros que pasemos el trabajo necesario de procesar y de tratar de entender un texto antiguo, tratar de entender la literatura antigua y de nivel avanzado. Vamos a desafiar nuestras mentes absolutamente. Sin embargo, este capítulo 3 de Efesios tiene una estructura que a mí me dio trabajo entenderla. Yo puedo confesarles eso. Yo les aseguro que yo fui al seminario. Pero encontré la estructura de Efesios 3 difícil de entender y la Nueva Traducción Viviente me fue de ayuda. Así que siempre es un buen complemento. Así que en el primer verso, Pablo comienza con una línea de pensamiento. Lo que pasa es que él está reaccionando a lo que él ya había hablado en los capítulos 1 y 2. Pastor, ¿de qué hablamos en los capítulos 1 y 2? Gracias por preguntar. En el capítulo 1, Pablo nos invita a que estemos enfocados en las bendiciones que tenemos en Cristo. Y a que intercedamos por nuestros hermanos para que ellos entiendan el propósito de Dios en sus vidas. Eso fue básicamente el capítulo 1. Después en el capítulo 2, Pablo promete que si tú estás en Cristo, no te preocupes por tu destino eterno. No importa cómo te sientas, si estás en Cristo, no te preocupes por tu destino eterno. Y quiero que sepas que tienes una naturaleza nueva, de manera que ya tú no tienes que estar esclavizado a tu pecado. Ya no es necesario. Dios te ha dado el poder para no pecar. Pablo nos invita en el capítulo 2 pues, a apropiarnos de nuestra nueva identidad, nos invita a ser quienes somos a los ojos de Dios. Pues después que Pablo discute todas estas bendiciones, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo dice en Efesios 3:1, cuando pienso en todo esto, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. Les bajé demasiado pesado. Se va a entristecer cuando piensen que yo estoy en la cárcel.
Yo creo que eso era lo que estaba llevando la línea de pensamiento de Pablo, porque antes de que él pueda terminar ese pensamiento, Pablo cambia de tema del verso 2 en adelante. Él comienza un tema en el verso 1, pero del verso 2 en adelante cambia de tema y él se va por una tangente. Él, para usar un término de domingo, Pablo tiene una divagación, es desviarse de su tema. Yo veo un show de comedia en inglés donde uno de los personajes, el tío de la protagonista, todos en la familia lo evitan. Porque cuando él te ve y él empieza a hablar contigo, él nunca puede completar un pensamiento. Él se va por tangente, tras tangente, tras tangente, tras tangente, y no se calla y acaba con la paciencia de todo el mundo. Pues espero esta tangente, esta divagación, esta desviación de Pablo es diferente, porque es una tangente inspirada por el Espíritu Santo. Cuando Pablo en el verso 1 dice que él es prisionero de Cristo Jesús, como les dije, él sabía que sus amigos en la iglesia en Éfeso se iban a poner tristes, que eso los podía desanimar. Así que antes de completar la línea de pensamiento en el verso 1, él dedica los versos 2 hasta el 13. Y en esos versos Pablo quiere que ellos sepan que el sufrimiento que él estaba pasando como prisionero, eso era un sufrimiento que tenía sentido. Yo sé que ustedes se sienten mal porque les estoy escribiendo desde la cárcel, pero mi sufrimiento tiene sentido. Mi sufrimiento tiene un gran propósito. Y ese gran propósito es ser parte del plan de Dios para traer el evangelio a los judíos y a los gentiles. Así que Pablo consideraba que su participación dentro de ese plan era un privilegio. Yo sé que estoy en la cárcel, pero soy parte de algo increíble. Si ustedes supieran lo que yo sé, se darían cuenta del privilegio que es y vale la pena sufrir por este privilegio. Así que, una vez más, Pablo comienza el capítulo 3, verso 1 diciendo, cuando pienso en el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, entonces de ahí en adelante para consolar a los efesios. Comenzando en el verso 2. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. O sea, yo estoy en esta situación porque a esto fue que Dios me llamó. Dios está en control de cada momento de mi sufrimiento. Y aunque me toque sufrir, este llamado también incluye un privilegio. Verso 3. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Recuerden, un misterio era algo que antes no se conocía, pero aquí Dios se lo revela a Pablo. Sí. Cuando lean esto que les escribo, verso 4, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. O sea que Pablo era parte de un movimiento nuevo, de un movimiento incipiente que estaba surgiendo, un movimiento exclusivo, un movimiento revolucionario, un movimiento con un plan que era nuevo para su sociedad. El verso 6 dice, ese plan de Dios consiste en lo siguiente. ¿Cuál es ese plan que Dios le revela? Bueno, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia. Para ser parte de eso, sea judío, sea gentil, necesitas creer la buena noticia. Pastor Miguel, ¿qué es la buena noticia? Gracias por preguntar. Esa buena noticia es que Jesús murió
resucitó de entre los muertos y la muerte y resurrección de Jesús compraron el perdón de todos los pecados de todos los que creen. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Pues, una vez más, el plan que en el verso 6, el plan que Dios le revela a Pablo es que tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. O sea que no hay un privilegio especial para ningún grupo étnico. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Esa fue una revelación revolucionaria, porque como les dije el domingo pasado, antes de que llegara Jesús, si usted no era parte del pueblo étnico de Israel, lo más posible era que usted no iba a conocer al Dios verdadero. Pero ahora, tanto el judío como el gentil pueden estar en paz con Dios a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Jesús es la única esperanza, tanto de judío como de gentil. Pues Pablo tuvo el gran privilegio de ser el primero en proclamar ese mensaje glorioso. Él dice en el verso 7, por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Cuando Pablo dice que Él es el menos digno, esto no es humildad falsa. Él siempre recordaba sus años de terrorista, donde perseguía a cristianos. Él se daba cuenta de dónde el Señor lo había sacado. Y cuando nosotros recordamos de dónde el Señor nos sacó, el hecho de que Él nos haya llamado para servirle nos va a sorprender. Usted también va a decir, yo soy el menos digno. Yo no sé qué yo hago aquí. Yo no sé qué yo hago aquí en este púlpito. La misericordia del Señor nos debe sorprender. Bueno, Pablo celebraba el hecho de que, como dice en el verso 9, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Voy a pausar porque no nos olvidemos de lo que está pasando aquí. Pablo está explicando a los efesios que ellos no deben sentirse mal porque él estuviera preso. ¿Están conmigo? No se sientan mal por mis prisiones. Está diciendo, mire, piensen en el privilegio y en la recompensa eterna que me está esperando por participar en la proclamación de Jesús. Piensen en eso. Pues entre los muchos propósitos, oiga esta parte, quédese conmigo para esto porque aquí se va a poner bien bueno. Entre los muchos propósitos que Dios tiene en la tierra a través de la salvación de su pueblo diverso, porque el Señor ha salvado un pueblo diverso, toda tribu, toda lengua, y Él tiene muchos propósitos con eso. Tiene propósitos con nosotros, pero también tiene un propósito con el mundo espiritual. Tiene un propósito, la salvación de todos nosotros, tiene un propósito para con el mundo espiritual, para con los ángeles y los demonios. Pastor, no se ponga extraño con lo que está diciendo. Sígame y después me regaña si cree que me estoy saliendo se me está yendo la olla. Dice, el verso 10 dice, el propósito de Dios con todo esto, el propósito de Dios con salvar a judíos y gentiles, fue utilizar ¿a quién? A la iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿A quién? A todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. El Señor nos está usando a nosotros para decirle a las autoridades invisibles en los lugares celestiales, miren lo que yo estoy haciendo.
Miren lo que yo estoy haciendo. Este es el mundo espiritual, los ángeles y los demonios. ¿Por qué el Señor está haciendo eso? ¿Qué quiere decir eso exactamente? Miren, lo mejor que yo voy a poder lograr es especular. Estas son las cosas que me llevan a mí hasta el fin de mi, de mi entendimiento, pero a varios comentadores, gente más inteligente que yo, que ha estudiado por más tiempo que yo, a varios comentadores les parece que cuando los ángeles observan el drama de la redención, ellos se maravillan. Y que cuando las fuerzas demoníacas están observando el drama de la redención, lo observan con temor. Oye eso, ¿verdad? Y mire, es que las fuerzas del enemigo ya fueron derrotadas en la cruz. Usted sabe eso, ¿verdad? Y lo único que a ellos les espera es la conquista final cuando Jesús regrese y ponga punto final a la historia. Y cuando las fuerzas del enemigo ven que ese día se está acercando, imagínense. Como cuando usted iba de pie a la casa después de la escuela y sabía que en la casa habían llamado a sus padres. Y sabía lo que le esperaba. Y como me pasaba a mí, llegaba a casa y encontraba a mamá en la puerta con una varita. Y me decía, entra. Esa fue la mamá que yo experimenté. No, por eso estoy... Dijo, por eso estás ahí. Ok, 1-0 mamá. Pues de esa manera que yo veía a mamá en la puerta, pues los demonios están viendo que el día del final de ellos se está acercando. Los demonios saben que el fin se acerca. Los ángeles, imagínense, Primera de Pedro 1 dice que la predicación del evangelio está entre las cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los seres espirituales son superiores a nosotros, pero no son omniscientes. Solo Dios es omnisciente. Hay cosas del misterio divino, pues que ellos también están viendo cómo se desempaca y están maravillados. Pues mucho de este tema es un misterio, pero yo le quiero preguntar a usted, ¿usted se da cuenta de la importancia eterna que tiene usted dentro del drama de la redención en el que usted está participando? ¿Usted se da cuenta de este drama del cual usted forma parte? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que esto no es nada más? Tengo que levantar para ir a la iglesia. Usted es parte de un drama universal. El Señor está mostrando su vida a ángeles y demonios. Hay muchas cosas, hay muchas más cosas sucediendo dentro de la iglesia a lo que nosotros podemos ver. Si ustedes recuerdan la serie de Job, sabe que el drama de nuestras vidas con todas sus tragedias se está desempacando al frente de una corte celestial. Todos los que estamos en Cristo somos, por así decirlo, somos parte de un sermón cósmico. Un sermón que se está predicando a gobernantes y autoridades espirituales. O sea, no solo ángeles y demonios, a ángeles y demonios con rango alto. Por esa razón, mire, es importante que usted se mantenga fiel. Es importante que usted busque no desanimarse. Es importante que usted actúe en fe y no en temor. Es importante que usted se someta a Dios. Y es importante que usted obedezca a Dios, cueste lo que le cueste. Porque tanto el sufrimiento de Pablo como el de nosotros hoy en día, como dice el verso 11, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pues mire, gracias a ese plan,
Porque mire, yo sé que el mundo está ansioso ahora mismo. Y yo estoy seguro que no importa dónde caiga su política, el mundo está ansioso ahora mismo. Pero usted debe saber que si usted está en Cristo, aunque este mundo nos quite todo lo que tengamos, tenemos un tesoro que nadie nos puede quitar. Ese tesoro, como podemos ver en el verso 12, es que gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Usted tiene el mismo acceso que tenía el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde él solo tenía permiso para entrar una vez al año. ¿Hay algo que importe más? ¿Se le ocurre a usted? Esto significa que el sufrimiento del creyente va a ser redimido 100%. Su sufrimiento va a ser al Señor no se le ha pasado. Y va a llegar el día en que si usted está en Cristo, el Señor va a redimir su sufrimiento. 100%. 100%. Por esa razón, pues Pablo concluye la tangente diciéndole a los efesios en el verso 13: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Nosotros necesitamos meditar en estas cosas todos los días. ¿Usted sabe por qué? Porque por más maduro que usted sea en el Señor, cuando llega el sufrimiento, nadie está más allá de desanimarse y deprimirse. Yo no, pastor, yo vivo en Victoria. ¿Usted sabe cuán de cerca Juan el Bautista conocía a Jesús? Está impactante el mensaje. Entonces están cayendo las cosas. ¿Usted sabe cuán de cerca Juan el Bautista conocía? Eran primos. Ellos se conocieron desde que estaban en el vientre de sus madres. Durante su embarazo, María llega a visitar a su prima Elizabeth, quien estaba encinta con Juan el Bautista. Pues Elizabeth dice en Lucas 1: apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Vida antes del nacimiento. Qué concepto, pero bueno. Cuando Jesús comienza su ministerio público, Juan presenta a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero una vez Herodes encarcela a Juan, y Juan sabe que el fin se acerca y que él no va a salir de la cárcel con vida, manda a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Mire, si la persecución y el sufrimiento desanimaron a Juan el Bautista, yo sé que yo no soy más fuerte. Por eso, amada iglesia, cuando la noche oscura del alma toque a nuestras puertas, recordemos que si somos parte de la iglesia, estamos participando en un drama universal que va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. ¿Usted se da cuenta del valor que Dios pone en usted? No sé por qué, no tengo la más mínima idea de por qué. Pero tú eres de mucho valor para tu Señor. Supone que los reformados no digamos eso mucho, pero bueno. Esta certeza sustentó tanto a Pablo a través de su encarcelamiento, que a pesar de su situación, él podía olvidarse de sus circunstancias inmediatas y hasta se ponía a hacer intercesión por la iglesia que tanto amaba. Imagínese alguien encarcelado por su fe que esté orando por usted ahora mismo. ¡Wow!
Pues en el verso 14, por fin, Pablo comienza una vez más la línea de pensamiento que tenía al principio del capítulo. Una vez más nos dice, cuando pienso en todo esto, en los capítulos 1 y 2, ¿verdad? ¿Están conmigo? Caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Hoy en día es más común ver a la gente orando arrodillada, ¿verdad? Yo me acuerdo de eso cuando yo me estaba criando en la iglesia, uno llegaba y la gente oraba antes del servicio, en el altar y todo eso. Eh, es tan común que se vuelve una costumbre, pero la costumbre en los tiempos de Pablo era que los judíos oraban de pie. Así que aquí Pablo estaba tan arrebatado por el amor que él tenía por la iglesia en Éfeso, que arrebatado por la emoción, él cae de rodillas orando por ellos. Dice el verso 16, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Señora, eso en español. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Cristo habitará en nuestros corazones si confiamos más en Él. Piensa en eso. Yo siempre pienso que el Señor me va a favorecer en respuesta a mis obras, en respuesta a mi esfuerzo, en respuesta a mi responsabilidad, a mi diligencia, a mi virtud. El Señor me va a bendecir mientras más yo confíe en Jesús. O sea que la bendición del Señor no viene a ti a través de esfuerzos externos, viene a través del proceso interno de confiar en Jesús. Dice que echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Quién necesita raíces fuertes? Yo. Porque la vida se pone difícil. Y la vida jamaquea a uno, ¿verdad que sí? Para que un árbol pueda echar raíces y pueda aguantar vientos fuertes, tiene que ser alimentado, ¿verdad? La única manera en que nosotros vamos a poder permanecer firmes en los caminos de Dios, a través de toda la oposición que vamos a encontrar, es que recibamos el poder de su Espíritu. Necesitamos poder para nuestra vida cristiana. Pero mira, no nos podemos confundir. Una vez más, yo soy músico. Yo me doy cuenta y yo acepto el rol de las emociones en nuestras vidas y aún en nuestra relación con Dios. Para mí las emociones no son, como dice el puertorriqueño, un cuco. No son algo de lo cual nosotros debemos tener miedo. Sin embargo, el poder del Espíritu no se recibe buscando experiencias esotéricas y catárticas. Ese no es el poder del Espíritu. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, olvídese de lo que le contaron, olvídese de con qué usted se crió. Hágale caso a la Biblia, a la palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le deja saber a los Efesios en el verso 18 que la clave para ser fortalecidos y permanecer firmes, la clave de vivir con poder, es que ustedes puedan comprender, verso 18. Me gusta más como lo dicen otras versiones en inglés. Grasp, captar, agárralo. No solo, no que no entiendas, sino que tengas el concepto en tus manos, que puedas captar como corresponde a solo un cristiano. A todo el pueblo de Dios, como dicen otras versiones, junto con todos los santos. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo
es su amor. Tú quieres ser firme. Tú quieres ser fortalecido. Medita en todos los contornos del amor de Dios por ti. El deseo de Pablo es que la iglesia en Éfeso se dedique a recordar, a escudriñar y a apreciar todas las maneras diferentes en que habían experimentado el amor de Dios. El verso 18 menciona dos aspectos importantes para poder hacer eso. Me voy a quedar en el verso 18. Mire, número 1, como les dije, más que entender mentalmente el amor de Dios, ese amor tiene que ser captado. Y para que nosotros podamos captar ese amor de Dios, pues, quizá nos va a tocar apagar el Netflix, el Univisión, si usted es viejo como yo, o si usted es joven, pues poner a un lado el TikTok. Nos va a tocar poner a un lado esas cosas, pues, que a mí me gusta hacer. No lo estoy criticando a usted, a mí me gusta hacer esas cosas también. Pero si nosotros no ponemos esas distracciones a un lado, no vamos a tener tiempo para dedicar a buscar evidencias del amor de Dios en la Biblia. Usted tiene que saber dónde encontrar eso. Mejor todavía, apréndaselo de memoria. Mire, si usted no se siente amado por Dios, está buscando de Él a través de la lectura bíblica, a través de la oración. Esa puede ser la razón por la cual usted no se siente amado por Dios. También captamos el amor de Dios cuando nosotros recordamos nuestra situación antes de conocerle, como les había dicho antes. Usted se da cuenta de que para que usted fuera salvo, Dios lo tuvo que rescatar. Yo tuve que darme cuenta de eso porque yo me crié en la iglesia. Yo me crié en la iglesia y yo juraba que yo era el premio de Dios para el cristianismo. Nosotros muchas veces creemos que Dios nos salvó porque nos lo ganamos. Cuando nosotros meditamos en el amor de Dios que Él revela en la Biblia y cuando nosotros recordamos las maneras específicas en que hemos recibido su amor, yo no puedo decirle a usted cuáles son las maneras específicas, usted las conoce. Cuando hacemos eso, eso nos ayuda a captar el amor de Dios. El amor de Dios se vuelve una realidad para nosotros y podemos apreciar todos los contornos, la anchura, la largura, la altura y la profundidad. Hay un elemento más en el verso 18. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas nos dice que el amor de Dios se capta junto con todos los santos. Si recuerdan el verso 10, el que tiene que ver con los ángeles y demonios, dice que Dios muestra su sabiduría a los ángeles y demonios y lo hace utilizando ¿quién? La iglesia. La iglesia, juntos con todos los santos. Esto no se puede lograr en aislamiento. No se puede lograr como cristiano llanero solitario. Es imposible. Miren, un poquito de agua antes de esta parte. Yo no puedo con los pastores que están en los medios sociales y el contenido de ellos es el regaño del día. Yo creo en animar. Yo necesito ser animado. Dicho eso, yo puedo compartirles algo en un espíritu correctivo. Lo pueden recibir. Estamos pasando una temporada
donde ha bajado marcadamente el interés en participar en nuestros grupos de estudio y aplicación. Yo sé que hay casos especiales, yo sé que hay razones de salud, razones médicas. No estoy hablando no me refiero a eso. Me refiero a los miembros que deberían hacer de estos grupos una prioridad, pero no es una prioridad. Mi llamado es sencillo. Si no buscan apreciar cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios junto con los santos, si ustedes no buscan eso, cuando llegue la adversidad a su vida, no van a haber echado las raíces que se necesitan para permanecer firmes. Por el bien de su alma, ponga sus prioridades en orden, invierta en su salud espiritual. Solo entonces es que, como dice Pablo en el verso 19, vamos a poder experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ahí es que viene la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Un concepto bíblico. Mire, este pasaje de hoy nos está invitando a examinarnos a nosotros mismos y a ver cómo nosotros podemos afirmar nuestras raíces para que nuestra firmeza en los tiempos difíciles, para que nuestra firmeza cuando la cosa se ponga mala, le demuestre a los ángeles y a los demonios que nuestro tesoro más valioso es Jesús. Amén. Esa es la invitación que nos tiene la palabra de Dios en esta mañana. ¿Te está llamando Dios a hacer ajustes en tu vida para reflejar estas prioridades? Cuando te sometes a Dios en las áreas que son verdaderamente difíciles, porque el Señor sabe exactamente dónde poner el dedo en la llaga y decir, todas estas otras cosas que están haciendo son un show. Esto es lo que yo estoy buscando. Cuando te sometes a Dios en esas áreas que son verdaderamente difíciles, eso es ofrecer verdaderamente adoración a los pies de nuestro Salvador. Esa es la adoración de verdad. Esa es mi esperanza. Esa es mi oración delante de Dios por Crosspoint Español. Y sabe que, como dice Tony Merida en su comentario de Efesios, Dios puede hacer más en respuesta a una oración de lo que nosotros podemos hacer con 100 años de planificación y trabajo. ¿Creemos que Dios es el único soberano? Él es quien resucitó a Jesús de entre los muertos y lo puso como cabeza de la iglesia y ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Si es así, si Cristo es Rey, entonces derrámale tu corazón, creyendo que Él es capaz, creyendo que Él tiene el poder. Necesitamos una visión de Dios que aumente nuestra fe en la grandeza de Dios. Y la mejor manera de hacerlo es llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Así que vamos a hacer eso, vamos a responder a Dios en adoración. Así que en este momento quiero pedir al equipo de adoración que pase al frente, que tome sus lugares y que durante este tiempo de transición nosotros, en vez de distraernos, vamos a preparar nuestros corazones para participar en la cena del Señor.